Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7. Cuando el Señor Jesús enseñaba estas cosas que vamos ahora a leer en breve, Él se encontraba, podríamos decir, en la etapa de popularidad de su ministerio. La gente le seguía por millares, hacía milagros, recorría su país enseñando, sanando. Todo parecía indicar que sería ya el Mesías, que se convertiría en el líder político que liberaría a la nación y todo lo demás. En ese momento Él comienza a enseñar lo que vamos a ver esta mañana. Había gran expectativa sobre lo que Jesús enseñaría. Y en una ocasión Jesús se sienta en un monte y comienza a enseñar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Disertó Él sobre las bienaventuranzas, que aquí muchos conocen: bienaventurados los que tienen sed de justicia, los que desean paz, los que lloran, y muchas otras enseñanzas similares. Todo esto se inicia en Mateo 5. Luego Jesús enseña cómo debemos conducirnos en nuestra vida común y corriente, ¿verdad? De una manera agradable a Dios. Habla sobre la oración, Él habla sobre la ira, el adulterio, las limosnas, habla sobre el amor y muchas cosas más. Y luego llega a lo que vamos a leer ahora, Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron torrentes y soplaron vientos, y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. Y aconteció que, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Y partiendo de este pasaje vamos a buscar en la Biblia por qué la propia Biblia, por qué la propia palabra de Dios es autoridad para nosotros como iglesia, como cristianos en lo personal y como cuerpo también. ¿Por qué alguien podría pararse acá y comenzar a enseñar? No porque yo tenga una gran sabiduría o nada de eso. Lo único que me permite estar aquí hoy parado enseñando es que voy a hablar la palabra de Dios. No tengo ninguna otra razón por la que estar aquí, ni por la que ustedes tengan que dedicar 30 o 40 minutos de su vida a escucharme cada tanto, ¿verdad? Los jóvenes más, porque me escuchan los sábados también. Así que vamos directamente ya al primer punto. La Biblia es nuestra autoridad porque nos muestra la voluntad de Dios. Por eso es nuestra autoridad. ¿Qué significa que la Biblia nos muestra la voluntad de Dios? En otras palabras, en la Biblia encontramos lo que Dios desea que hagamos. En la Biblia encontramos cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Nos muestra también para qué existimos. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y alguien podría decir: bueno, cierto, pero yo estoy bien por mi cuenta. Tengo inteligencia, no necesito ningún plan o voluntad superior o revelado o de algún tipo. Yo tengo mi propio plan y estoy bien así. Eso probablemente sea lo que diría una persona no cristiana. Pero hay una versión cristiana de ese mismo pensamiento que dice algo así: yo estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice, pero no es necesario vivir de una manera tan radical. Esa es la versión cristiana del que tiene su propio plan, que dice ser cristiano, pero tiene su propio plan. En otras palabras, cuando la persona sin Dios dice que puede vivir ajeno a la voluntad de Dios y vivir bien y no tener ninguna relación con Él, el cristiano de este tipo, con esta misma mentalidad, afirma, no necesariamente con palabras, tal vez
probablemente solamente con sus hechos, afirma que todo lo que la Biblia dice es bueno, es correcto, incluso es admirable, pero no necesariamente algo que debamos tomar tan en serio. Y esto es notable en la vida de ese tipo de cristiano. ¿Qué dice la Biblia acerca de su autoridad? ¿Por qué tiene autoridad sobre nosotros? En primer lugar, porque nos dice de dónde venimos. Esto es claro en la palabra de Dios. En muchas ocasiones cometemos el grave error de pensar que nosotros simplemente estábamos aquí en la tierra como humanidad, vivíamos nuestra vida y de repente apareció Dios y nos tiró un libro y nos dijo: vivan esto a partir de ahora. ¿Y por qué ahora Dios se quiere meter en mi vida? Muchas veces la gente piensa, ¿verdad? ¿Por qué de repente está metiéndose con sus mandamientos? Yo no le pedí que venga. Pero la Biblia es clara de que nos muestra que nosotros venimos de la creación de Dios, venimos de Dios mismo. La Biblia habla abundantemente de esto. En Génesis 1:27 leemos: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. También leemos en Salmo 100 sobre esto: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que no estábamos en un planeta deambulando por el universo hasta que de repente vino Dios y nos tiró un libro para que obedezcamos. Dios nos creó. La Biblia es clara y nos dice: de ahí venimos nosotros, fuimos creados a su imagen. En segundo lugar, la Biblia tiene autoridad sobre nosotros porque nos muestra cómo Dios espera que vivamos nuestras vidas terrenales. Y uno podría pensar: qué bueno, espectacular, eso sí me gusta. Ya que Dios nos creó, seguramente Él sabrá la mejor manera en que podemos vivir todos juntos. Qué bueno, vamos a estudiar esta palabra de Dios. Lastimosamente eso no sucede. La gente no piensa así, ni muchas veces la iglesia piensa así. Dios constantemente tiene que recordarnos, constantemente tienes que repetirnos vez tras vez cómo Él quiere que vivamos nuestra vida y cuál es la mejor manera en que podemos nosotros vivir nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Cómo espera Dios que vivamos? Me gustaría resumir en pocos pasajes muy breves. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cuál es su voluntad para nosotros en nuestra vida terrenal? Ámense. Otro pasaje sobre nuestras relaciones familiares dice en Efesios 6:1 y 2: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. A los padres les dice: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. A las esposas dice: estén sujetas a sus propios esposos como al Señor en Efesios 5:22. Y a los esposos nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leyendo esto podríamos decir: si viviéramos así, estaríamos en un lugar maravilloso, tremendamente espectacular. Todo es amor, todos son obedientes, todos son sumisos, todos aman, ¡qué bueno! Pero la realidad del pecado también se hace evidente en la Biblia. Y por eso es también nuestra autoridad. En tercer lugar, la Biblia nos muestra nuestra realidad espiritual. En Romanos 3:23 leemos: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos tenemos una naturaleza corrompida por el pecado. Y la Biblia es nuestra autoridad porque nos muestra claramente: esto es quien debería ser y esto es quien sos. La Biblia es nuestra autoridad porque nos muestra que Dios es nuestro creador. Nos muestra cómo deberíamos vivir. Y los maestros y predicadores solamente nos ocupamos a enseñar continuamente qué dice la Biblia. No tienen que obedecer porque lo digo yo, lo dice el pastor Federico, el pastor Samuel, tu líder de grupo pequeño o quien sea que venga a decir esto. Lo debemos obedecer porque lo dice la palabra de Dios. La Biblia nos muestra como si estuviésemos mirándonos en un espejo nuestra realidad espiritual, que estábamos muertos sin Dios. Muertos. ¿Por qué es tan importante que conozcamos
y nos sometamos a lo que la Biblia dice. Porque además de mostrarnos nuestra realidad espiritual de que estábamos muertos sin Dios, también nos muestra el camino a la vida eterna. Leímos al principio de este mensaje en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué duras son estas palabras, concretas, tan certeras. Dice un autor cristiano, para dar un mensaje certero se necesitan palabras certeras. Para dar un mensaje preciso se necesitan palabras precisas. Y el Señor Jesús dijo, no entrará al reino de los cielos quien oiga nada más esto, ni el que le diga Señor a Dios, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Alguien podría decir, bueno, entonces la fe, la salvación, ¿cómo es el tema? ¿Es por obras o es por fe, por gracia? Si bien la Biblia dice que debemos hacer la voluntad de Dios, la salvación siempre será por fe, por gracia, un regalo de Dios. Pero la Biblia también dice que la fe sin obras está muerta. No cuenta esa fe. ¿Crees que la Biblia te muestra la voluntad de Dios? Puedes responder esta pregunta y voy a dejar unos segundos para que sinceramente respondamos ahí de forma personal. ¿Crees que la Biblia te muestra la voluntad de Dios para tu vida? Pueden responder también, por favor, esta pregunta. ¿Crees que a través de ella llegamos a la vida eterna? ¿Crees que ella produce en nosotros una transformación por medio del Espíritu Santo? Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas fue no, o fue un sí, podríamos decir caigüe, sí, creo. Tengo que decirte a la luz de la palabra de Dios que estás viviendo una vida alejada de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Porque la Biblia tiene un mensaje claro y preciso, y así de claro y preciso debería ser también nuestro testimonio, nuestra vida cristiana ante Dios. Así que vemos en primer lugar, la Biblia es nuestra autoridad porque nos muestra la voluntad de Dios, cómo nosotros deberíamos vivir. En segundo lugar, la Biblia es nuestra autoridad porque es la revelación de Dios, es lo que Dios nos mostró. Y esto es algo que aceptamos por fe, pero de ninguna manera aceptamos por fe esto completamente a ciegas, sin siquiera usar la mente o quitándonos la mente para poder aceptar la Biblia por fe. No hacemos eso. Hay por lo menos 3 razones por las cuales podemos decir que la Biblia es un mensaje divino aparte de la propia Biblia, que quiero mencionar rápidamente. La Biblia es única en cuanto a su carácter, en cuanto a su mensaje. Si bien existen muchos libros en el mundo que tienen hermosos mensajes, inspiradores, alentadores, no existen muchos que afirmen ser la historia de un Dios creador, que además de ser nuestro creador, es justo, santo, todopoderoso, lleno de justicia y amor. Además de esto, este libro afirma que Dios mismo se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que vino a pagar el precio del pecado de la humanidad. Y todo esto lo hizo mostrando un estilo de vida tan digno e inalcanzable que a pesar de eso nos mueve el espíritu, nos rompe la conciencia y de rodillas decimos, este mensaje es verdadero porque produce fuego en mi corazón. Porque yo escuché la palabra de Dios, escuché ese mensaje y no pude decirle que no. Destrozó mi interior, me mostró mi realidad. La Biblia es única por su mensaje. ¿Por qué más es única la Biblia? La Biblia es única en su composición. Si vemos cómo fue escrita la Biblia, sabemos que fue escrita por más de 40 autores a lo largo de más de 1500 o 1600 años. Fue escrita por hombres de diversos tipos, diversas profesiones, diversos niveles de educación, entre los cuales se encuentran pastores, granjeros, fabricantes, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes. Todo esto hace muchísimo tiempo atrás. La Biblia es única en su composición y a pesar del largo tiempo en que fue escrita y la gran cantidad de gente que la escribió, su mensaje es completamente íntegro.
No hay contradicción ni duda en ninguna de sus páginas. La Biblia es única por una razón más que quiero mencionar. Es única en su aceptación histórica a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es única. Es muy fácil para nosotros hoy y para muchos jóvenes también que estamos aquí. Yo me incluyo entre los jóvenes. Para muchos de los jóvenes es muy fácil agarrar la Biblia y decir, pero yo no sé si esto es cierto. Es muy viejo. No sé. Y le ponemos la Biblia en duda como si nada. Pero es imposible someter la Biblia al mismo nivel de incertidumbre que podemos tener sobre muchos otros documentos históricos que decimos con toda claridad, es verdad. Esto fue escrito por fulano de tal. La Biblia tiene mucho más antecedente, mucho más evidencia desde tiempos muy remotos, en los tiempos del nacimiento mismo de la iglesia cristiana. La Biblia fue avalada y fue aceptada como un mensaje revelado por Dios mismo. Tenemos más copias y con más antigüedad de la Biblia que de cualquier otro documento de la antigüedad. Su historicidad, su fiabilidad han sido comprobadas de muchas maneras, incluso por lectores. Innumerable cantidad de lectores que la leyeron desde toda perspectiva, con el deseo de aprender de ella, tanto como con el deseo de destruirla y probar su falsedad. Y todo intento de la humanidad ha fracasado rotundamente al tratar de borrar la Biblia de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia es un mensaje inspirado por Dios. La Biblia continúa siendo publicada, leída, oída, enseñada y analizada científicamente, más que ningún otro escrito. Y sigue siendo predicada como la palabra de Dios. Y no hay nadie que pueda levantarse y decir, esto no viene de Dios. Esto de por sí mismo ya la hace maravillosa. Y suficiente evidencia para creer que hay algo sobrenatural en este libro que tenemos en nuestras manos. A esto podríamos sumar también la complejidad y el cuidado con que fue transmitida la Biblia desde tiempos inmemorables. Los miles de testimonios que existen sobre su poder para convertir al pecador y mucho más. Gloria al Señor por su palabra. Hay una razón más que quiero mencionar por la que la Biblia es nuestra autoridad y está en la propia Biblia. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra, inspirada por Dios. A esto le sumamos Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia tiene este efecto en la humanidad porque es palabra de Dios. Cada detalle que rodea a la Biblia nos asombra. Cada detalle es un motivo para dar honra y gloria a Dios, para amarle y para amar su palabra. En la Biblia tenemos la voz de Dios hablándonos directamente a nosotros. No soy yo quien está hablando en esta mañana. Es la Biblia la que nos entrega este mensaje. Y quiero preguntar una vez más, y otra vez me gustaría que puedas responderte sinceramente. ¿Cuán especial es en tu vida la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu día a día? En lo común de tu trabajo, del transporte, de los estudios, limpiando la casa. ¿Tiene algún peso la palabra de Dios? En ocasiones somos nosotros los cristianos los que menospreciamos la Biblia cuando deberíamos ser los que más estamos atentos a ella. ¿Cómo estás en cuanto a tu amor a la palabra de Dios? Vimos hasta aquí dos razones por las cuales la Biblia es nuestra autoridad. ¿Quién se acuerda de la primera? ¿Por qué es nuestra autoridad? Porque nos muestra la voluntad de Dios. En segundo lugar, la Biblia es, ¿qué cosa?
la revelación de Dios. Quiero mencionar un tercer punto, porque es sumamente importante tener en cuenta siempre la Biblia. La Biblia es la medida por la que seremos juzgados. La Biblia es nuestro material de estudio para ese día de escrutinio, examen final. En el editorial de esta mañana, por ahí pues, algunos tienen en sus boletines, hablé sobre el mayor enemigo que tiene la Biblia. Y este enemigo no es la prensa, no son los estudios arqueológicos que todo lo contrario aportan más y más credibilidad a la Biblia. No son los ateos ni ninguno de los de fuera de la iglesia. El mayor enemigo de la Biblia es el cristiano desobediente. El cristiano que la conoce y no la obedece. Ese es. ¿Por qué? Porque nada entorpece más la predicación y la enseñanza de la Biblia que el testimonio de un cristiano inmaduro que vive ajeno a la voluntad de Dios. El famoso, si ese es cristiano, yo prefiero no ser un cristiano. No me hables de eso porque yo sé cómo viven los cristianos. No me quieras leer ahora porque yo conozco tu vida. No me digas eso, no me hables de tu Jesús ni tu evangelio, porque yo sé que los cristianos son responsables de esto y no hacen nada. Nada entorpece más la predicación y la enseñanza de la Biblia que el cristiano desobediente. ¿Cómo entendemos que la Biblia será usada para nuestro juicio final? En nuestro primer pasaje que leímos en esta mañana, en Mateo 7, Jesús se enfrenta a sus seguidores y les dice que no todo el que le llame Señor va a entrar al reino de los cielos. Ni aunque hagan milagros, ni hagan liberaciones, ni ningún tipo de señal poderosa. Y vemos a dos tipos de personas. Jesús dice, hay dos tipos de personas: las prudentes y las insensatas. En aquel día, dice el Señor Jesús, no servirá de nada ningún currículo que podamos presentar a nuestro Señor cuando estemos en su presencia, sino solamente una cosa: si hemos hecho o no la voluntad del Padre que ha sido revelada en las Santas Escrituras. Así que tenemos dos opciones. En esta misma mañana tenemos dos opciones delante de nosotros. La primera es construir sobre la peña, construir sobre la roca. Aquel que escucha estas palabras y las hace, dice el Señor Jesús, le compararé a un hombre que cavó, ahondó, encontró la piedra y ahí construyó su casa. Ese es el que escucha y hace. Pero, dice, la otra opción es construir directamente sobre la arena, sin ningún tipo de fundamento. Esta casa no resistirá los embates de la vida. Esta casa no resistirá el fuego que habremos de probar en el día final. Esta casa va a caer, porque no fue construida sobre la roca. Y todos nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos acceso a la palabra de Dios. Quiero preguntar una vez más, ya estamos terminando esta mañana, ¿qué voy a hacer ante esto? ¿Voy a construir mi vida sobre la revelación que Dios me dio? ¿O voy a seguir construyendo sobre la arena? Tal vez alguien haya tomado alguna vez la decisión, yo voy a entregarle a Dios mi vida. Pero solamente la mitad de su casa está sobre la roca y la otra mitad está sobre la arena. Tal vez nunca comenzaste a construir realmente sobre la roca. Y puedes mirar ahora mismo tus pies, ahí mira tus pies y puedes pensar, bueno, ¿estoy en la roca o estoy en la arena? Si sentís que tus pies cosquillean, probablemente hay arena en tus pies. Si sentís una superficie firme, dura, estás en la roca, que es la revelación de nuestro Dios en la Santa Escritura. Cada uno de nosotros tenemos ahora mismo delante de nosotros revelada a toda la humanidad la palabra de Dios, su voluntad, nuestra realidad espiritual, cómo deberíamos vivir.
Y cada uno de nosotros debemos decidir en esta misma mañana, en este mismo momento, una vez más, sobre qué vas a construir tu vida. Y si es necesario, echar esa casa que estaba sobre la arena, echar esa casa, vos mismo. Porque si no la echamos nosotros, el viento, los ríos la van a echar. Echá esa casa y mudate a la roca y comenzá de vuelta a construir a partir de ahí tu familia, tus relaciones de pareja, tu carrera, tu negocio, tu servicio a Dios. Construí sobre la roca. Yo considero que aquí la gran mayoría, si no es que todos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Probablemente la gran mayoría de nosotros vamos a decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿es la Biblia la autoridad en tu vida? Ese es otro cantar. Vamos a leer un pasaje más. Si quiero invitarle a todos a abrir sus Biblias en Juan 19. Juan 19, y vamos a leer los versículos 28 al 30. Vamos a tomarnos el tiempo de abrir nuestras Biblias y leer este pasaje. Juan 19, 28 en adelante. El relato de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús dice así: después de esto, versículo 28. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando nuestro Señor Jesús enfrentó la muerte en la cruz, en sus últimos momentos, antes de su muerte, con nuestro Salvador, hasta con su último aliento, se sometió a la autoridad de las Escrituras. Para que se cumpliese la Escritura, dijo, tengo sed. Algo tan sencillo. Tal vez podría haber pensado, bueno, suficiente ya con todo lo que hice estando aquí en la cruz, habiendo vivido todo lo que viví, habiendo hecho todo lo que hice, habiendo enseñado todo lo que enseñé. En ese momento, en la cruz, unos tal vez minutos antes de entregar el Espíritu, dijo él en su mente y corazón, falta algo que se cumpla en la Escritura y yo lo voy a cumplir. ¿Cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos continuamente para cumplir cada parte de la revelación de nuestro Dios en nuestra vida? Para vivir santa, piadosamente, para gracia y gloria de Dios. Pero no solamente eso, para disfrutar de todas sus bendiciones, sus promesas, su aliento, su fortaleza. La Biblia está a disposición de todos nosotros. ¿Va a ser la autoridad de tu vida? ¿Vas a convertirla en la autoridad de tu vida? Mi deseo es que en esta mañana, si es que no la estuviste leyendo, obedeciendo, amando, a partir de hoy puedas decir, voy a comenzar una nueva relación con mi Biblia. Está ahí, yo capaz tengo mi Biblia en mi casa, no la uso porque tengo en mi teléfono, ni siquiera la saco de ahí. Que a partir de ahora podamos comenzar una nueva relación con ese libro, en que amamos lo que Dios nos dice y lo obedecemos. Te invito a inclinar tu cabeza para terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, te alabamos por ella, porque tiene una historia que nos asombra, que es un testimonio de tu fidelidad. Te damos gracias porque en sus palabras encontramos vida, consuelo, fuerza. Te damos gracias porque encontramos en ella promesas para esta vida y para la eternidad. Te damos gracias porque ella nos lleva a la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Te damos gracias porque está a nuestra disposición
La tenemos en nuestra casa. La tenemos en nuestros bolsillos. Y está en nuestra mente y corazón también. Queremos ahora pasar de ser oidores a ser hacedores. Y serte fieles en la obediencia a tu voluntad que ya nos revelaste en la Biblia. Te damos gracias y te pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si estamos recibiendo opresión, influencia, si somos testigos de una posesión, esto directamente tiene que dirigirnos a Dios y no preocuparnos por el demonio. Porque si algo ocurre, quiere decir que Dios ha dado el permiso. Y ahí nosotros tenemos que humillarnos ya y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué querés decirme con esto? Porque estos seres están completamente sujetos al Señor.